En el 1 Tesalonicenses 5:19, Pablo dice, voy a leer un poquito el contexto. En el 16, él les dice, estad siempre gozosos. En el 17 les dice, orad sin cesar. Consejos de Pablo a la iglesia tesalónica. En el 18 les dice, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en el 19 da un consejo muy importante, dice, no apaguéis el espíritu. Y el Señor me habló y yo decía, Señor, no apagar. Y yo me fui a buscar la definición de la palabra apagar, porque ya sabemos que es apagar, pero a mí siempre me gusta buscar las definiciones para ampliar el entendimiento. Y la palabra apagar significa hacer que cese o deje de haber fuego o luz. Hacer que una cosa deje de arder o producir luz. Ustedes saben que el Espíritu Santo siempre es representado con el fuego, es representado con el agua, es representado con el aceite, es representado con la luz. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, le dice, no apaguéis el Espíritu, o sea, no deje que cese de fluir, no deje de que se muera la presencia del Espíritu Santo en ustedes. Y esta semana yo hablaba con una hermana de allí en la congregación, que siempre estamos, ella hace parte del grupo de intercesión. Yo le decía, no sé qué pasa en la congregación, se predica, se enseña, pero siento como un estancamiento, que la gente no termina de avanzar. Y el Señor me daba la respuesta a eso. Yo glorifico el nombre de Dios, porque Dios nunca lo pone a perder el tiempo a uno. Iglesia, yo te pido que hoy abras tu corazón y te tomes este mensaje en serio, lo atesores en tu corazón y que el Espíritu Santo te permita ponerlo por obra. ¿Por qué Pablo le decía a los tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu? Hermanos, es imposible llevar una vida cristiana sin el Espíritu Santo. ¿Usted sabe quién es el que nos motiva a que nos conectemos? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos motiva a orar y a buscar a Dios? El Espíritu Santo. Entonces Pablo sabía eso y por eso le dice a los tesalonicenses, si ustedes quieren seguir creciendo en amor, creciendo en fe, permaneciendo firmes, no apaguen al Espíritu. Hermanos, cuando yo apago al Espíritu Santo, lo contristo, a mí ya me da pereza orar. A mí me da pereza todo lo que se llama Dios, porque la carne, recuerde que la carne y el espíritu son contrarios. La naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa de nosotros no le gusta buscar a Dios, le da pereza. A la carne nuestra alma, todo nuestro ser, aunque hayamos recibido a Cristo, recuerde que cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿qué se produce? Dios nos sella con su Santo Espíritu. ¿Por qué Dios nos sella? Hemos estudiado y ahora lo vamos a leer, que el Espíritu Santo es la garantía. Por eso la palabra dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es de él. Porque el que no tiene el Espíritu Santo activo en él nunca va a buscar a Dios. El ser humano por sí solo, yo trato de entender el amor de Dios y les digo honestamente que a mí me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho entender el amor de Dios, cómo Dios nos persigue, cómo Dios está detrás de nosotros, así lo rechacemos. Es más, Dios sabía que nosotros por nuestra propia naturaleza nunca podríamos buscarlo, por eso nos da el Espíritu Santo. Y entonces la palabra dice que el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes sentarte allí a escuchar esta prédica, pero si tú no tienes comunión con el Espíritu, tú estás muerto espiritualmente. Dicen los estudiosos, los teólogos, que si usted ha leído un poquito Apocalipsis, recuerde que allí está el mensaje a las 7 iglesias. Dicen que esas no eran iglesias físicas en sí, sino que cada mensaje de esas iglesias representa la historia de la iglesia, o sea, de toda la iglesia de Cristo, representa cómo ha sido la iglesia a través de la historia. Y me daba tristeza en mi corazón, porque dice, la iglesia de Éfeso era la iglesia del siglo I, donde los hermanos tenían todo en común, donde ellos ardían en el espíritu, donde sanaban con la sombra. Hermano, eso no viene por risa. Eso no viene de la nada, después que desciende el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés. Es que Pedro dio un discurso
y se convirtieron 3,000, como hablábamos esta semana en el estudio. Un vulgar pescador, una persona que no tenía un léxico correcto, que era del vulgo. Y cuando lo escucharon hablar, detectaron que él había estado con Jesús, pero no era solo porque él había estado con Jesús, era porque él estaba lleno del Espíritu Santo, por eso hablaba como Jesús. Según los historiadores, el periodo de la iglesia a día de hoy que estamos viviendo, si yo le invito a que vaya y lo lea cuando termine la reunión hoy o mañana, dice que el periodo en que nosotros estamos empezó más o menos en el año 1900 y nosotros a día de hoy representamos la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, y usted lo puede ir a leer, y es triste porque es la iglesia que el Señor le dijo: tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Le llama a la iglesia la Odisea y le dice: por tanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, cuando tú descubres y empiezas a leer, dices, ¿verdad? Así está la iglesia de Cristo hoy en día. Y Dios sabía, después de los años 1900, que vino el gran avivamiento, donde hubo los grandes, se levantó John Wesley, donde se levantaron todos esos grandes del evangelio, que se extendió por casi todo el mundo. Por eso llegaron misioneros a Colombia, que los primeros, esa historia del avivamiento en Colombia y todo lo que se ha visto, hermanos, no era así. Colombia en sus primeros orígenes era un país totalmente católico, que a los evangélicos era prohibido enterrarlos siquiera en cementerios y los arrastraban por el suelo, hermano. Es que la historia del evangelio es seria. Es seria y como que nos hemos olvidado de todos aquellos que han pagado un precio por el evangelio y hoy en día están predicando un evangelio mentiroso. Y me duele decirlo, pero es así. Un evangelio donde le han dicho a la gente que nosotros estamos para vivir en este mundo y le viene enseñando que este año Dios te va a dar el coche, Dios te va a dar la casa, y la iglesia se ha prostituido. La iglesia ha dejado de amar a Cristo. La iglesia ha perdido el objetivo de qué es ser hijo de Dios. Usted le pregunta a la gente y la gente ni siquiera sabe por qué es hijo de Dios. La gente no estudia la palabra, no predica el evangelio. Toda la misión que Cristo vino a dejar a la iglesia, esta es la generación que en los últimos años menos la está cumpliendo. Es tan fuerte que hay siervos de Dios que se levantan con el mismo dolor en el corazón y dicen: no entretengan a la iglesia, porque cuando uno en la iglesia empieza a hablar de arrepentimiento, dicen: ay, no, qué aburrido. A mí me gusta más este pastor que me dice que me va a ir bien y que yo voy a ser bendecido. Y no me gusta que me estén diciendo: ore, ayune y busque a Dios. Eso está pasado de moda. Yo prefiero los predicadores que me dicen que qué guay, que Dios me ama y que todo está bien. Hermanos, la iglesia a nivel mundial está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Porque la iglesia ha apagado el espíritu y la iglesia sin el espíritu está muerta. Por eso Jesús dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿sabe por qué? Porque a Jesús lo han sacado de las iglesias. Ahora hay un gobierno humano entre las mismas congregaciones, que ya el siervo de Dios no es elegido por el Espíritu Santo, sino que es elegido a dedo. Por eso esta semana yo les contaba el testimonio y les digo: yo estoy aquí sentada porque estoy convencida y el Espíritu Santo me ha confirmado por todas las maneras posibles que he sido elegida para hacer lo que estoy haciendo. Hoy en día no se sabe cuál es el siervo elegido y el que no, porque la gente la ponen a dedo. La iglesia se ha prostituido totalmente y ya nadie quiere servir a Dios, porque sabe que para seguir a Cristo hay que pagar un precio, y la iglesia de hoy en día no quiere pagar un precio. Y leemos el libro de Hechos y decimos: uy, qué bendición, como Pablo. Yo me acuerdo en mi ignorancia cuando empecé la vida cristiana y me leí el libro de Hechos y el corazón me ardía. Yo le decía al Señor un día: yo quiero, Señor, ser como Pablo y llevar a tu palabra e ir a muchos lugares. Y le decía yo a Dios, y me dice el Espíritu Santo: pero tú estás dispuesta a sufrir como Pablo. Y yo ya me quedé callada. Hermanos, la iglesia le hablan de sufrimiento y dice: qué pereza esas prédicas. Le hablan de arrepentimiento, qué pereza. Háblenos que Dios nos ama y que Dios nos quiere liberar, sanar. Dice usted: hermanos, sábado a las 4 de la tarde va a haber una administración de sanidad interior. Así la iglesia. Sábado a las 4 de la tarde, evangelismo no van a ver.
Porque no has entendido quién eres. Porque no has entendido por quién murió Cristo y por qué murió Cristo. Y porque hace tiempo tienes apagado el espíritu. Hermanos, la iglesia sin el espíritu no sirve. Es una iglesia muerta. El que hace que yo tenga ganas de orar, de leer la palabra, de que yo esté en oración y diga, Señor, ya pasaron 2 horas y me gustaría quedarme más contigo, hermano. Eso es el Espíritu Santo, eso no es humano. Usted no intente llevar un evangelio en sus fuerzas porque nunca lo va a lograr. La carne nunca quiere buscar a Dios. Y por eso cuando yo recibo a Cristo y reconozco que soy pecador, lo primero que Dios hace es regalarme y sellarme con su Santo Espíritu.